Bien, son las 3:35 de este martes 12 de diciembre. Hasta las 5 estaremos con ustedes. Primera hora para Caracas. Y tenemos ya conectado a Ángel Delgado Silva, es abogado constitucional, es peruano, está justamente en Perú y desde allá pues nos va a compartir su punto de vista con relación a la escarcelación de Alberto Fujimori. De hecho, pongo en contexto, esto fue noticia la semana pasada, fue de esas noticias relevantes, destacadas de la mayoría de los medios dentro de ese ámbito internacional. Y leo de unionradio.net que el magistrado del Tribunal Constitucional peruano, Manuel Monteagudo, solicitó este martes anular el fallo de ese tribunal que permitió la liberación del expresidente Alberto Fujimori al considerar que la decisión incurrió en una objetiva causal de nulidad. Fujimori fue puesto en libertad el pasado miércoles, como decían, la semana pasada, en cumplimiento de una orden del Tribunal Constitucional publicado el 4 de diciembre, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió a las autoridades del país de Perú que se abstuvieran de hacerlo. El Constitucional ordenó la liberación del exmandatario con una resolución que fue firmada por 3 años de sus actuales 6 miembros, con el voto dirimente del presidente del organismo, Francisco Morales. Y al respecto, Monteagudo consideró que los magistrados del tribunal que firmaron la decisión pretendían que el Constitucional realice la valoración de una resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con fecha posterior a la emisión de la sentencia de autos, lo que desnaturaliza el instituto de la aclaración y por lo que esta resulta igualmente improcedente. Así pues que en abril de 2022 también hace repaso este medio que la Corte de Derechos Humanos ordenó a Perú abstenerse a aplicar una sentencia de ese año del TC que ratificaba este indulto, pues era contraria a las sentencias del Tribunal Internacional en los casos de las masacres de La Cantuta y Barrios Altos, por los cuales el expresidente fue condenado a 25 años de cárcel. Y bueno, ya en libertad le preguntamos a Ángel Delgado Silva, como abogado, experto en constitución peruana, pues ¿qué puede pasar con relación a esta acción por parte del magistrado? Bienvenido y buenas tardes. Bien, en primer lugar, mi agradecimiento por esta entrevista que nos permite esclarecer temas de fondo. Usted ha hecho una Ujú, reseña que evidentemente, no por culpa de ustedes, claro está recogiendo un punto de vista. Yo quisiera ujú. decir que Alberto Fujimori fue objeto de un indulto a fines del año 2017. Ese indulto se verificó. Luego, la Corte Suprema de la República, en un procedimiento determinado, determinó que este indulto tenía un conjunto de fallas e inconvenientes, terminó anulando el indulto. Este indulto fue revocado 6 meses después de que el señor Fujimori había salido en el año ya 2018, Ya. y a partir de ese momento se dictó una sentencia. La sentencia se vino cumpliendo, pero como sucede en todos los ordenamientos jurídicos de la región, los abogados de Fujimori interpusieron una demanda de habeas corpus porque consideraban que el señor Fujimori debía salir en libertad y que el fallo dictado que anulaba el indulto era injusto e incorrecto. 2 años después, el Tribunal Constitucional del Perú, que es la máxima instancia en materia de derechos humanos, se ha pronunciado sobre la materia y ha declarado, en vez de la Corte Suprema de la República, que el indulto dado a Fujimori el año 2017 era válido y por lo tanto Mm. ordenó la inmediata libertad Liberación. de Alberto Fujimori. Esto fue en el mes de marzo del año pasado. Ve usted, del año 2020, 22. el año pasado. Ha transcurrido el mes de marzo del año pasado, ha pasado casi 2 años, exactamente 1 año y 9 meses, y eh, los abogados de Fujimori estuvieron planteando que esta disposición, que en el Perú es cosa juzgada y que implica además una sentencia que debe cumplirse según la Constitución por parte de las autoridades del gobierno, no se estaba cumpliendo. Se fue en consulta nuevamente al Tribunal Constitucional, el cual señaló de que esta sentencia era válida. Mm. Me refiero a la de marzo del año pasado, y por lo tanto el señor Fujimori debía salir en libertad. Hay un pequeño incidente, se le encarga al juez de la causa, pero finalmente el propio TC ejecuta la medida y le pide al gobierno que ponga en libertad a Fujimori, cosa que más temprano que tarde se ha llevado a cabo. Este es un procedimiento absolutamente regular,
contemplado en la legislación peruana, se ha seguido el trámite, el procedimiento, y yo creo que el gobierno, ante una decisión de este tipo, no tenía otra alternativa más que someterse a lo que dice la Constitución, que el Claro. gobierno tiene que ejecutar las leyes y las sentencias que se dictan y punto final, independientemente de cualquier consideración que se pueda tener sobre el expresidente Fujimori, sobre si su detención, su sanción, la pena que tuvo fue válida o no. Estamos ante procedimientos regulares, constitucionales, que además en este caso establecían que el señor estaba injustamente detenido desde hace casi 2 años, y por lo tanto se ha cumplido esto, el gobierno ha tenido que acceder con algunas dudas, y bueno, estamos en esa situación esperando a ver qué. Claro, con reacciones como la del magistrado que comentaba del justamente Tribunal Constitucional Sí, de Manuel le Monteagudo, que digo, dice pero más eso es bien una que... posición singular. Ve usted, el TC peruano tiene 7 miembros, el señor Mm, Monteagudo, al cual usted hace referencia, es uno solo. Él ya tuvo la vez pasada una posición contraria. Él planteaba que no debía cumplirse la sentencia del Tribunal Constitucional del año pasado, y por lo tanto es un solo voto, y por cierto, él no tenía por qué participar en una decisión que solamente tenía que ejecutar. El TC en su última decisión es un recurso de reposición meramente administrativo, que ya no se resuelve cosas, sino simplemente se ordena lo ya decidido que se cumpla por parte de la autoridad competente, en este caso el ministerio, el gobierno, a través del Ministerio de Justicia y a través del INPE, que es la institución encargada de las cárceles en el Perú. Por otro lado, también el que está muy activo, justamente, bueno, muy activa la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está contraria a esta decisión y más bien ha pedido que desde el momento que se le otorgó el indulto, pues se reconsiderara esa decisión que era contraria, según la postura de la Corte, a lo que se supone son sus responsabilidades por masacres como la de la Cantuta y Barrios Altos, ¿no? Le explico. Sí, 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 Ajá. le explico, le explico. El año pasado, cuando en marzo el Tribunal Constitucional de entonces expidió esta sentencia, declarando la validez de indulto y ordenando la libertad de Fujimori, el gobierno de entonces de Castillo se negó a cumplir la orden, Mm, y ahí solicitaron una medida cautelar, es decir, que la Corte dijera que no se libera a Fujimori en tanto ellos se iban a pronunciar sobre esta sentencia, iban a revisar y iban a dar un punto de vista. Ve usted, ha pasado, repito, casi 2 años, mm. la Corte de San José de Costa Rica no ha dicho nada al respecto, no estamos contrariando ningún tipo de sentencia, sino simplemente una medida que decía no lo liberen todavía hasta que yo me pronuncie sobre el fondo, digamos así. Ha Sí. pasado demasiado tiempo y bueno, los abogados del señor Fujimori estuvieron activando en el Perú y han conseguido que el nuevo Tribunal Constitucional, que tiene una composición distinta, finalmente diga que esa sentencia es válida, la dictada en marzo del año pasado, y por lo tanto el señor Fujimori tiene que salir en libertad. Ah, Aquí el señor Fujimori, hay que decir una cosa más, no ha sido condenado por la Corte de San José, son las Cortes peruanas. Una cosa es que el sistema interamericano y la Corte defiendan los derechos fundamentales, y en este caso le plantea al Estado peruano que investigue y tome sanciones contra aquellos que son responsables de la violación de estos derechos, pero la Corte no le dice cómo debe juzgar. Por ejemplo, la Corte peruana, esto se llevó a cabo en el año 97, 1997, no le dice que le pongan 10, 20, 30 años. Finalmente, no sé si me explico, es una decisión sí, de la sí, Corte, y eso se entiendo. hace además Local. bajo las pautas y las leyes del Perú. El Perú ha cumplido con eso. El señor Fujimori ha estado preso por 18 años. La pena que se le puso en ese momento fue de 25. Y el Perú, como otros países, seguramente ustedes también tienen instituciones como el indulto y la amnistía. Ujú, En este como caso, el recurso. indulto es una forma de perdonar la pena. El indulto no va a convertir a Fujimori en inocente, no significa que no sea culpable, sino simplemente dice que basta ya. Ujú. Así como exactamente en Estados Unidos ustedes deben haber visto a los gobernadores que cuando se expide una pena de muerte, ellos tienen la potestad de decir si la Sí. conmutan o no, Y, ¿no? y No es le que pregunto, el imputado sea culpable, sí, sino simplemente que se es un condona perdón. la pena. Ujú, El señor Fujimori, por razones humanitarias, de edad, de salud, y porque al Perú le interesa además recuperar
la conciliación nacional es que el Tribunal Constitucional ha tenido en cuenta y ha dicho que el indulto dictado a favor de él es impecable, es válido y por lo tanto entonces debe cumplirse. Ahora y le eso pregunto, es lo que se está haciendo. No se está transgrediendo las normas del sistema internacional, no se está violando la Convención de Derechos Fundamentales, el Perú es parte de ella, pero tampoco nos van a decir finalmente cómo resolver problemas que son de incumbencia exclusivamente de los peruanos y del Estado peruano en virtud del principio de la soberanía. Entiendo. Y ahora, para terminar y poner también, bueno, a quienes están recién sintonizando el programa y escuchándolo, también poner en contexto que estamos hablando con Ángel Delgado Silva, quien es abogado, se ha especializado justamente en Derecho Constitucional y peruano, hablando de la situación en Perú, específicamente con Fujimori. Para cerrar, ¿qué representa Fujimori también en libertad? Entiendo que es un país que conserva cierta polarización, justamente hay personas que lo consideran pues culpable, lo cuestionan y mucho, y que consideran que debería seguir preso, y otros que todo lo contrario, consideran que ya, aunque le reconocen las faltas por las cuales terminó en prisión, pues dicen que ya fue suficiente, y por otro lado además le reconocen lo que sin duda fueron logros de él durante su mandato, ¿no? Pero en este momento, como está el Perú, ¿qué representa él en libertad? Pero si me permite usted, en esta decisión no está en ánimo los méritos o deméritos de Fujimori. Ok, exacto. Podemos tener cualquier posición al respecto. El problema es que es un asunto de derechos fundamentales y de procedimientos que justamente garantizan su ejecución de estos derechos fundamentales. El señor Fujimori, por la edad que tiene y la enfermedad avanzada que tiene, le interesa al Estado peruano que no muera en la cárcel. Los detractores dicen que debe morir en prisión, pero nosotros consideramos que eso es un sadismo innecesario en una época en la cual hay otros mecanismos para que se haga justicia y no necesariamente la pena de muerte, que en el Perú ha sido abolida para efectos prácticos. Por otro lado, el señor Fujimori no va a salir a hacer política, no va a salir a generar una corriente de opinión, político, ni mucho menos, sino se va a retirar probablemente a sus aposentos privados y va a pasar los últimos años o días o semanas, no sé, con su familia, y punto. Y además, esta es una medida que cuando ya simplemente pase un poco la tormenta, va a servir para poner punto final a este incordio, que justamente es la polarización en torno a Fujimori y su detención. Claro. Evitar esta idea de que divide al país y que además ha malogrado y contaminado la agenda política de este país, ya ha llevado, por ejemplo, a elecciones absurdas como la de Pedro Castillo, para no tener que votar por nadie vinculado a Fujimori. Este tipo de cosas no le hacen bien al Perú, y por esa razón entonces yo espero que este indulto, que tiene efecto humanitario, vaya más allá de eso y permita que los peruanos nos olvidemos el tema Fujimori, que esto desaparezca del escenario político, que el señor se refunda en sus asuntos privados, que ahí termine sus últimos días en compañía de su familia, y que el Perú, como cualquier otro país, mire hacia el futuro, mire hacia adelante y no esté lastrado, no esté atado a estas pasiones del pasado que no nos han hecho ningún bien. Al contrario, esta polarización ha destruido el país, ha llevado a malas decisiones a la hora de votar, y por eso es que tenemos la crisis política en la cual estamos haciendo. Y yo espero que esta sentencia despeje este mal humor, este ambiente cargado, y permita y sigan adelante. Un nuevo horizonte para que el Perú se reconcilie más allá de nuestras diferencias, por cierto. Gracias por haber estado con nosotros. Muy clara la explicación que ha dado justamente como especialista en Derecho Constitucional el abogado Ángel Delgado Silva, hablando desde Perú justamente sobre lo que fue noticia y sigue siendo noticia, la excarcelación del expresidente Alberto Fujimori. Muchísimas gracias, señor Ángel. Son las 3:49. Voy a hacer publicidad y luego vamos con la doctora Mercedes Schnell en la segunda parte y ya la última sobre la procrastinación, cuando uno va pateando de repente un compromiso, una responsabilidad, en algunos casos